Video 36. Revelación exclusiva. En esta ocasión, veremos quiénes son los que reciben revelación verdadera. Empezaremos por oír 3 extractos de la presentación apostólica en Santiago de Chile. Esto es, porque en ella, el apóstol Naasón define claramente quiénes tienen esta exclusividad. Oigamos. Pero los hermanos dicen esto, y otros dicen, una ocasión llegó un hermano y me dijo, bueno hermano, a ver, un hermano que tiene un don espiritual allá en un país explica de una cosa, y otro hermano que tiene el mismo grado espiritual en este país explica de esta forma. ¿A quién de los dos le voy a hacer caso? Y mi respuesta fue, a ninguno. Porque no seguimos a un ministro, ni seguimos a dones, seguimos a un apostolado, en el cual se manifiesta la revelación de Dios. Y entonces lo que ellos enseñan, a ver, usted que ha escuchado del apóstol Samuel Joaquín sobre este tema, no, pues él no ha dicho nada. Entonces no pensemos más allá de lo que ya está escrito. Lo que Samuel Joaquín, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, nos ha enseñado es suficiente para nuestra salvación. No tenemos que indagar más, no tenemos que buscar más. Hermanos ministros, no tenemos que decir, a mí Dios me ha revelado. Mentira, Dios no revela al ministro. Esos misterios que Dios tiene para la iglesia únicamente los da a conocer por medio del apostolado que Él establece en la tierra. Y en su tiempo fue nuestro hermano Samuel, a quien Dios le daba, a quien Dios le decía, a quien Dios le manifestaba lo que él tenía que hacer. Y a los que no les parecía, pues se aguantaban. Y a los que creíamos en él al 100%, nos gozábamos en el Señor. Es que en el tiempo Aarón era esto, el tiempo del hermano Aarón era el otro, No es cierto, hermanos, es mentira, era engaño. La doctrina de Cristo siempre ha sido la misma, desde el tiempo de Cristo, desde el tiempo de los apóstoles primitivos. Y nadie puede retener esta doctrina si no está la revelación sobre la tierra. ¿Creéis que Dios me ha elegido? Bendita elección, bendita gloria que Dios te ha dado, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, esto lo puso Dios directamente en tu corazón. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano miembro y oyente que visita, lo invito a examinar cuidadosamente esta doctrina. Fácilmente usted puede ver que la luz del mundo enseña que únicamente la revelación viene a los apóstoles y a nadie más. Por ello, lo invito a que, humildemente, veamos si esto que Naasón enseña, concuerda con lo que los apóstoles de Jesucristo dejaron por escrito en la Biblia para nuestra enseñanza. Primero, exploraremos la definición de revelación, según lo dicho por Naasón. Después, veremos si esto fue enseñado por Jesucristo y sus enviados. Definición de revelación según Naasón. Sus premisas son: 1. Dios no revela directamente a los ministros, solo a los apóstoles. 2. Es dar a conocer misterios, pero no nueva doctrina, porque desde Cristo es la misma. 3. Nadie puede retener la doctrina si no hay revelación. Entonces, ¿en qué consiste la revelación, según el razonamiento de Naasón? En que el único misterio para la Iglesia, en este caso, sería en quién es el apóstol.
Pero conforme a estas premisas, este misterio de quién es el apóstol, únicamente puede ser dado a conocer a la Iglesia, por el mismo apóstol. Esta es la razón por la cual, al analizar toda la proposición de Naasón acerca de la revelación, vemos que su razonamiento no puede sostenerse, pues es notorio que las revelaciones verdaderas de Dios, Él las ha manifestado a quien ha querido, inclusive a incrédulos. Como prueba, veamos 4 revelaciones dadas a quienes no eran apóstoles. Primera. Ananías tuvo la revelación sobre Pablo. Nótese que los otros apóstoles no recibieron esta revelación del llamado de Pablo, y que Ananías era un discípulo que no había salido de Jerusalén. Hechos 9:10 al 14. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Es esta aparición de Jesucristo para conversar cara a cara con Ananías una revelación? Claro que lo es. Instale esto bien en su corazón, Ananías no fue apóstol. Segunda. Esteban vio a Jesús sentado en el cielo. Hechos 7:55 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban vio a Jesucristo, y lo declaró, pero Pablo no le creyó. Y esto con todo a que Esteban no era apóstol, sino un evangelista. Recuerde que él tenía la insignificante administración de las mesas en servicio para las viudas, es decir, que además de ya ser evangelista, también aceptó ser diácono. Reitero, no fue apóstol, y Pablo estaba allí oyendo a Esteban decir que vio a Jesucristo sentado a la diestra de Dios, y Pablo no vio nada. ¿Le llamaría usted a Pablo secuaz de Satanás por no creer? Pues, así llaman a todo el que no cree que Naasón ha visto al Señor Jesús. Tercera. Felipe y el Espíritu Santo. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Hechos 8:39 y 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe,
y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. El Espíritu Santo habló con Felipe, y después lo arrebató reubicándolo hacia Azoto. Recuerde que Felipe era otro evangelista, que al igual que Esteban, había recibido el diaconado del cargo de las mesas de las viudas. Cuarta. Simón, Lucio, Manaén y Bernabé. Hechos 13:1-3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El Espíritu Santo dijo a Simón, Lucio, Manaén y a Bernabé que fueran apartados Bernabé y Pablo. Con estas 4 pruebas que bíblicamente hemos comprobado, nos damos cuenta que hay revelaciones a quienes no son apóstoles. Remarquemos que estas revelaciones fueron por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo. Pregunta retórica: si usted cree que la luz del mundo es la restauración de la primitiva iglesia, ¿no deberían ser todas las cosas como fueron en el pasado? Qué decepcionante debería ser para usted el ver cómo las afirmaciones son cambiadas por Naasón de una presentación a una carta. Pues en el principio de este video, pudimos oír a Naasón decir que la doctrina es la misma desde Cristo hasta ahora. Oiga ahora esto. Durante estos 6 años de mi ministerio apostólico, me he esforzado por daros a conocer lo que el Señor Jesucristo me ha dado. La doctrina expuesta no ha sido elaborada por mí, tampoco es producto de mi sabiduría. Todo ha sido a través del dictado de su revelación. Los estudios, todas las cartas, todas las presentaciones que he tenido van dejando una enseñanza permanente para que la iglesia siga adelante. Hemos podido comprobar que muchos temas no se hablaron en el tiempo de los apóstoles primitivos, porque las circunstancias, las condiciones y los tiempos eran diferentes. Algunos de ellos ni siquiera se hablaron en el tiempo actual, hablando del hermano Aarón o del hermano Samuel, porque aún las condiciones eran diferentes. Claramente en esta carta Naasón dice que la doctrina expuesta en las presentaciones y cartas suyas son por dictado de revelación de Dios y que ahora hay temas, es decir, doctrinas nuevas. Pero anteriormente dijo que no hay doctrina nueva, que decir eso es una mentira. A decir verdad, la incongruencia es increíble. Concluyamos. Pregúntese esto. ¿Ha revelado, se ha aparecido y ha hablado Jesucristo con otros hombres que no sean apóstoles? Sí. Entonces, ¿será palabra de Dios el decir que Jesucristo exclusivamente le habla a los apóstoles? No. ¿Le conviene a usted creerle a Naasón, que contradiciendo las Escrituras dice que las revelaciones solo vienen a los apóstoles? Y si quiere alguien usar lo que Pablo preguntó diciendo, no he visto a Jesús el Señor nuestro, Ananías y Esteban sin ser apóstoles, le dirían, nosotros también lo hemos visto. Por ello, es conveniente creerle a las Sagradas Escrituras, pues son por inspiración del Espíritu Santo. ¿Conoce usted a un apóstol? ¿Lo ha probado? El Señor Jesús encomienda probarlos. Y en esta prueba hemos hallado un mentiroso. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos.